¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Hoy quisiera tocar con ustedes algunos temas que surgieron en la mañanera de este día, en la mañanera del pueblo del día 11 de marzo, porque es preocupante que haya algunas distorsiones desde diferentes ámbitos para cuestiones que en realidad deberían ser y son transparentes y claras desde el punto de vista jurídico, pero se complican por diversos motivos. Hoy me llamaba la atención una periodista, bueno, aparece como periodista, parece más, y con mi mayor respeto, independientemente de su género, parece más una enviada de la oposición para inquisitorialmente rebatir los aspectos gubernamentales más que para hacer una pregunta. Yo he sido periodista y he sido también político activo y son dos situaciones distintas, ¿no? Cuando uno como político en la Cámara de Diputados o de Senadores inquiere de una manera incluso a veces un poco agresiva a la posición gubernativa, es parte de la actividad política. El periodista puede ser incisivo, pero busca la información que va a llevar al público, no poner o intentar poner contra la pared a quien no es su adversario, sino su informador. Cuando un funcionario, también me ha tocado dar muchas conferencias de prensa, y uno rápidamente distingue entre quien va con un interés periodístico que puede ser muy serio, muy profundo, muy inquisitivo en el mejor sentido de la palabra para informar, y quien va a provocar, para decirlo así de claro. Y bueno, pues hay que reconocer la paciencia de la presidenta de la República para todavía con humor llevar adelante ese diálogo, pero las no preguntas, las inquisiciones que hacía esta periodista, cuyo nombre no es que no quiera acordarme, la verdad no me acuerdo, pero igual a lo mejor tampoco quisiera acordarme. El caso es que los planteamientos tendían a tratar de deslegitimar algo que muy claramente se explicó cuando se envió a los 29 reos a los Estados Unidos a petición del gobierno norteamericano. Yo toqué el tema y ya lo he comentado aquí también en un artículo de El Universal, en mis artículos semanales, fue el de la semana pasada, me parece. Y ahí hacía yo un rápido recuento de los fundamentos jurídicos que si se quieren retorcer pueden dar la impresión de alguna situación incómoda, pero por ejemplo decía quien preguntaba a la presidenta de la República, además con insidia, ¿no? Que si como mujer no la habían tomado en cuenta, bueno, reaccionó con toda razón la presidenta, bueno, estás insinuando que no se me tomó en cuenta al momento de tomar la decisión de enviar a los 29 reos por la condición de ser mujer. Eso no era una pregunta periodística, era una insidia. Y lo cierto es que, como decía la presidenta, el titular o la titular del Ejecutivo tienen una función unipersonal como poder de la República, pero cuentan con todo un equipo que es la Administración Pública Federal. Y la Administración Pública Federal integrada por, en principio, todos los secretarios y secretarias de Estado, además de otros funcionarios del llamado gabinete ampliado, de paraestatales, de organismos descentralizados, realizan funciones administrativas ejecutivas. Y en rigor, todas son acciones del Ejecutivo, de la Presidenta de la República, porque el Ejecutivo es unipersonal, pero se delega, se amplía en una gran cantidad de servidores públicos, de modo que la Presidencia de la República pueda asumir la conducción exactamente de cada caso que se está llevando en las dependencias de la Administración Pública Federal, que está para llevar a efecto las decisiones ejecutivas del Poder Ejecutivo, pero que además implican una responsabilidad para cada uno
de los servidores públicos que están en las secretarías llamadas secretarías de Estado o del despacho. Tan es así que la Constitución previene que todos los actos que corresponden formalmente al Ejecutivo, los actos, los acuerdos, los decretos, las órdenes, deben ir firmadas por el secretario del despacho correspondiente en un acto que se llama refrendo. ¿Por qué? Porque cada secretario o secretaria tiene que asumir la responsabilidad política de su área. Cuando le llevan un asunto a la presidenta de la República, pues no va a revisar un expediente que puede tener 20 tomos que ha servido de base para tomar la decisión. Una vez que le explican lo esencial, lo elemental, puede o tomar esa decisión ella misma o puede delegarlo. De hecho, cada acto de las secretarías de Estado, de organismos descentralizados, se hacen en función de una delegación que le corresponde porque hay una ley orgánica de la Administración Pública Federal y hay un montón más de leyes que regulan la actividad de los servidores públicos que forman parte de esa administración pública que sirve al Poder Ejecutivo unipersonal, pero no se puede pedir que la presidenta de la República, como ella lo dijo, esté en todos los actos, en todos los consejos que preside, en todas las decisiones que se toman en cada Secretaría de Estado. Y en el caso del Consejo de Seguridad Nacional, sí, está presidido por la presidenta de la República, pero es un órgano formado por integrantes del propio gabinete de la presidenta, pero además ahí está el fiscal general de la República. El fiscal general de la República no es un subordinado del Poder Ejecutivo, es un órgano autónomo, de manera que tampoco podría decirse que necesariamente en este caso todas las decisiones correspondan a delegados del Poder Ejecutivo, porque hay también una persona, el fiscal general, que no tiene esa característica. Ahora bien, ese órgano, una vez que toma una decisión que puede tomar acuerdos, lo dice muy claramente la ley. El secretario técnico tiene que llevar el registro de esos acuerdos. Los acuerdos son decisiones, son actos de autoridad y esos sí se toman en el ámbito del Poder Ejecutivo, porque ahí hay una gran cantidad de representantes de ese poder y lo preside quien tiene la presidencia de la República. Y formalmente se tienen que considerar como actos derivados del artículo 89 constitucional, que fue algo que también con insidia trató de hacerse valer diciendo, si son actos del Ejecutivo, ¿cómo no se le consultó a la presidenta? Pues no tenían por qué consultarlo cada cosa que están haciendo. Si ella delega a quienes ahí están en su nombre las decisiones que se deban tomar y además estas se comparten con un organismo autónomo como es la Fiscalía General de la República, esos resultados, esos acuerdos valen como tales y se mencionan, como lo dijo el fiscal general, como un acto que deriva de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo, sí, del artículo 89, pero eso no quiere decir que cada acto que deriva de esas facultades tenga que considerarse que tuvo que participar la titular de la presidencia. En la conducción, por ejemplo, de las relaciones diplomáticas, sí, esa es una función que se le asigna de acuerdo al artículo 89, pero allá hay un secretario de Relaciones Exteriores, y hay subsecretarios de Relaciones Exteriores, y hay embajadores en todo el mundo, y hay cónsules en todo el mundo, y no se puede decir que cada uno de esos actos que están atribuidos a una función, sí, del Ejecutivo en el artículo 89, sean actos que correspondan al Ejecutivo o que tenga que haber decidido forzosamente el Ejecutivo. De manera que, yo lo decía en mi artículo, ahí hubo también, porque aquí hay elementos que juegan tanto en la ciencia política como en el derecho constitucional. Desde el punto de vista político, era muy importante esa delegación para que el acto surgiera del Consejo de Seguridad Nacional, que tiene facultades para hacerlo, sin que necesariamente políticamente se involucrara a quien iba además a tener una llamada telefónica con el presidente de los Estados Unidos y en ese espacio los jefes de Estado necesitan tener una gran amplitud de capacidad decisoria que no los vincule necesariamente a cada acto que tomaron sus subordinados.
Eso es algo que se tiene que analizar desde el punto de vista politológico. No todo se puede hacer viendo qué dice el artículo 4 y el 7 y el 8, sino qué dice el conjunto de las disposiciones jurídicas para generar una solución que sirva a una razón de Estado, como lo expliqué en ese artículo del Universal hace 2 semanas. Y en otro sentido también es muy importante ver que la decisión de la entrega, y esto ya lo había explicado el fiscal general, no está en el ámbito de la extradición formal que tiene ciertas reglas, sino en el ámbito de la Convención de Palermo, que hoy también salió a relucir, porque efectivamente hay ahí reglas que permiten a los estados solicitar el traslado de personas, solicitar información, solicitar congelamientos de cuentas. Es una cooperación dirigida al combate a la criminalidad organizada. Entonces, en un principio, ni tenía por qué estar necesariamente allí la presidenta. Era más conveniente que no estuviera y que el caso fuera surgido, fuera resuelto a partir de una delegación que le dejara un amplio margen de maniobra político que requiere una jefa de Estado. Y por otro lado, armar correctamente, de manera jurídica, un esquema que yo le he llamado ingeniería jurídica, que cuando uno... Miren, yo he tenido muchas experiencias en el ámbito jurídico gubernamental, lo expliqué el otro día en un video. Hay situaciones que requieren que se aplique un conjunto de disposiciones conectadas o conectarlas de una manera lógica para lograr el resultado que se propone y que tiene una finalidad ligada a esa razón de Estado, a lo que el Estado mexicano necesita para defender sus intereses a través del Ejecutivo. Y aquí el vínculo de la Ley de Seguridad Nacional, que tiene un catálogo de circunstancias, lo dijo también la presidenta, y lo comenté yo en mi artículo. Uno de ellos era el punto que está en la fracción tercera del artículo 5, que genera un problema de seguridad nacional cuando existe un impedimento, un obstáculo para la realización del combate a la delincuencia organizada. Y aquí uno de esos puntos tenía que ver con resistencias del propio Poder Judicial, como ya se explicó. Así es que existía pues un soporte sólido en la Ley de Seguridad Nacional y el otro soporte en la Convención de Palermo, que da oportunidad al gobierno mexicano, como a los diferentes gobiernos que están en la convención, para hacer este tipo de entregas de personas que son requeridas por otro país. Entonces se quiso hacer ahí un embrollo que no tiene realmente ninguna justificación. La decisión fue una decisión no solo políticamente correcta, como lo demostraron los resultados, sino jurídicamente bien sustentada, con capacidad de análisis jurídico para poner las piezas necesarias que permitieran llegar al objetivo que se quiere conseguir. Otro tema de hoy en la mañana, qué barbaridad, es que ahora los líos jurídicos, bueno, es bueno porque entonces se divierte uno haciendo análisis jurídicos y lo obligan a uno a volver a revisar. Hoy en la mañana, con motivo de esta pretensión de un albazo que se dice quieren dar o quiere dar la presidenta de la Suprema Corte para nombrar a los miembros del órgano administrativo que le tocan de una manera anticipada, realmente es algo que, por el lado político, es increíble que la presidenta de la Corte siga planteando temas de enfrentamiento, de choque innecesario que pone en riesgo los mecanismos de colaboración que deben existir entre los poderes. Además, como dice la presidenta, pues si ya se va, qué necesidad de estar generando estas turbulencias que son además artificiales. ¿Por qué? Estuve revisando, volví a leer con cuidado porque dije, bueno, a lo mejor se me fue algún detalle de los artículos transitorios del decreto de la reforma constitucional al Poder Judicial. ¿Qué dice el artículo transitorio? Es el sexto en su último párrafo, que genera el problema que puede estar ocurriendo. Dice que las personas que integren el pleno del órgano de administración judicial, que es el que va
a sustituir al Consejo de la Judicatura Federal para que ahí se realice todo el proceso administrativo del Poder Judicial. Las adscripciones, cuando son materia de este órgano, no lo serán siempre, porque muchas vendrán ya decididas por el proceso electoral, pero puede haber modificaciones y además una gran cantidad de asuntos administrativos de personas que deben ser designadas para los distintos puestos, de llevar adelante los concursos para la carrera judicial, de dar los permisos que haya que dar, de manejar el presupuesto, preparar el presupuesto, manejarlo, etcétera. Es una gran cantidad de funciones administrativas que son necesarias en el Poder Judicial, que se vienen realizando por el Consejo de la Judicatura, pero las funciones del Consejo de la Judicatura se van a dividir. Por un lado, una parte va al órgano de disciplina, al Tribunal de Disciplina Judicial, y el otro al órgano de administración. Una cosa será la disciplina, la exigencia del cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los juzgadores, y otro, todo ese trabajo administrativo que he mencionado. Bueno, ¿cómo se van a designar estos integrantes que son del órgano de administración? De ese órgano le corresponde nombrar a 3 al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y dice la Constitución, y ahí creo que fue una redacción de buena fe, pensando en que las instituciones funcionarían de la manera desinteresada y objetiva que deben funcionar, y no que iban a tratar de obstaculizar una decisión. De modo que institucionalmente el párrafo está bien redactado, porque dice: para la designación de las 3 personas integrantes del órgano de administración judicial que corresponden al Pleno de la Suprema Corte, se requerirá por única ocasión el voto de 8 de sus integrantes. ¿Y por qué? Porque estas personas, dice el propio artículo, deberán ser designadas para iniciar sus funciones el mismo día en que tomen protesta las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Qué quiere decir esto? Viene la elección. Para el 1 de septiembre tienen que tomar posesión las ministras y ministros electos y muchos de los servidores del Poder Judicial, pero también los integrantes de ese órgano, de ese Tribunal de Disciplina Judicial que cumple esas funciones disciplinarias que venía haciendo el Consejo de la Judicatura. Y que para ese mismo día que entren en funciones los del Tribunal de Disciplina Judicial, deberá nombrarse a los del órgano de administración. ¿Y quién va a nombrar a los del órgano de administración? Los va a nombrar el Pleno de la Suprema Corte. Y ahí cabría estuve viendo con mucho detalle el texto, y dije, bueno, podría caber una interpretación en el sentido de que el Pleno de la Corte, el nuevo que entre, el mismo día que está tomando posesión y que también toma posesión el Tribunal de Disciplina Judicial, designe ese mismo día a los miembros del órgano de administración. Cabría esa interpretación, sería posible, pero al leer lo que ya les comentaba, que debe ser una decisión por 8 votos, eso quiere decir que se está refiriendo al órgano que termina, al Pleno, que era es todavía de 11 y luego va a ser de 9. La regla de que esas decisiones se tomen por 8 votos está vinculada a que el cuerpo colegiado del que se trata, en este caso el Pleno de la Corte, tenga 11 miembros. Cuando se reduzca a 9, entonces las decisiones que se deban tomar por una mayoría calificada, deberán hacerse por 6 votos. Entonces sí corresponde a ese Pleno saliente el tomar la decisión, y debería tomarla de buena fe. Pero ¿y si no la toma qué? Ahí ya viene la cuestión práctica y de fondo. Si no se logran esos 8 votos, que pueden no lograrse, porque si el objeto es bloquear la integración de un órgano que va a servir para el futuro de la conformación del Poder Judicial, puede no haber los 8 votos necesarios para que se nombre a los integrantes del cuerpo del órgano administrativo.
Y entonces, ¿cuál es la solución? Pues muy sencilla. Como dijo la presidenta, los que se van ya se van, ya terminaron sus funciones. Si no hubo una designación de los miembros, de los 3 miembros que corresponden al Pleno de la Suprema Corte, por parte de los que lo integran hasta el día 31 de agosto, pues por un principio general de derecho no puede quedar acéfalo para siempre ese órgano de administración. Y si la obligación, o mejor dicho, la facultad, le corresponde al Pleno de la Corte, pues la tendrá que tomar el próximo Pleno de la Corte. Y ahí habrá una discusión sobre si de los 9 tendrá que haber 8 votos. Unos van a decir, es que dice la Constitución que debe interpretarse literalmente. Sí, pero también la Constitución dice que las interpretaciones literales van seguidas por la interpretación jurídica de la letra de la ley. Eso se les olvida a algunos. Ahí está el artículo 14. Dice que en las cuestiones civiles, que deben entenderse como todas las jurídicas, excepto las penales o las sancionadoras. Ahí hay que estar a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. Entonces, es claro que la literalidad significa estar al tanto de lo que dice el texto. Déjenme ver exactamente. Dice, en el orden civil deberá ser las sentencias, y esto debe extenderse a todo tipo de resoluciones, no necesariamente a las sentencias judiciales. Aquí es a las decisiones en términos generales de los órganos judiciales. Ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley. Cuando dice la Constitución que la interpretación será literal, quiere decir que abarca esas dos cosas. Sí, la letra, que es letra por letra lo que dice la palabra, pero puede ser una palabra que tenga 2 significados. Entonces, ¿cómo se resuelve? Con la interpretación jurídica de lo que dice la letra de la ley. En ese sentido, si no estuviera nombrado el órgano de administración al momento de iniciarse la actividad del Tribunal de Disciplina Judicial y del nuevo Pleno de la Corte, la lógica jurídica, la interpretación correcta sería el nuevo Pleno de la Corte, integrado por 9 miembros, ministras y ministros, tendrá que decidir, en ese caso por las reglas aplicables a la existencia de ese pleno de 9 integrantes, por 6 votos la designación de los 3 miembros que deban ir al órgano de administración. Y no hay, ahora sí que como decía yo en uno de los artículos, ¿para qué son tantos brincos? Si el suelo está bien parejo, si se sabe bien derecho y se interpreta bien la ley, ninguno de estos asuntos que han estado saliendo, como los que acabo de comentar, que aparecieron hoy en la mañanera, tendrían razón de ser. Ahí están las soluciones y son bastante sencillas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.